Amigo y amiga que me escucha, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema La seguridad de salvación en Juan Calvino. La seguridad de salvación en Juan Calvino. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan interesante. En esta noche me acompaña el anciano gobernante Ángel Carrasquillo. Buenas noches, hermanos, y que el Señor les continúe bendiciendo. Y también en esta noche este programa se transmite a través de la página de Antítesis de los jóvenes de nuestra iglesia, de la Iglesia Presbiteriana Reformada, página dirigida por el director de jóvenes de nuestra iglesia, aquí con nosotros, hermano Jeremy Colón. Así que le damos la bienvenida, estamos transmitiendo gracias a ellos. Aquí hay un grupo de jóvenes que nos están ayudando para transmitir a través de Facebook Live y creo que también a través de YouTube Live, o sea que estamos transmitiendo para el mundo. Hay opciones. Sí, exacto. Estamos transmitiendo para el mundo las grandes verdades que cambiaron al mundo. Y empezamos hoy unos programas especiales sobre el 500 aniversario de la Reforma Protestante. Este año en Alemania y toda Europa y el mundo protestante celebra los 500 años cuando el doctor Martín Lutero fijó las 95 tesis en la iglesia, en la iglesia de Wittenberg, oiga, y empezó una revolución, una increíble revolución espiritual, un gran avivamiento espiritual solamente comparable con la gran revolución espiritual de los apóstoles. Después de los apóstoles, la Reforma Protestante significa la gran revolución espiritual que cambió el rumbo de la historia para que el mundo conociera que había un solo Dios y un solo Salvador, Jesucristo, y una sola revelación, que es la palabra de Dios, la Escritura. Así que vamos a comenzar estos programas en esta noche hablando del concepto de la seguridad de salvación en Juan Calvino. Y antes de comenzar la discusión, vamos a leer la palabra de Dios y le exhortamos a todos los que nos oyen y nos ven que busquemos Romanos capítulo 8, versículos del 28 al 39. Romanos capítulo 8, versículos del 28 al 39. Dice así la palabra del Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor
nuestro. Amén. Amén, amén. Comenzando estos programas sobre el 500 aniversario de la Reforma Protestante, hemos querido tocar el tema de la seguridad de salvación en Juan Calvino. En estos días oímos a unas personas hablando en emisoras de radio, diciendo una sarta de disparates que uno se queda sorprendido, no solamente de la ignorancia de esas personas sobre el pensamiento de Juan Calvino, sino el atrevimiento y la falta de respeto a las personas que escuchan en sus radios, en sus hogares. Porque cuando usted se para frente a un micrófono, cuando usted está frente a un micrófono y se convierte en un comunicador, se espera de usted una responsabilidad intelectual en la cual pueda transmitir a sus oyentes conceptos correctos basados en documentos históricos. Oímos a personas hablar que Juan Calvino decía que nadie podía estar seguro de su salvación. Oímos conceptos de la predestinación totalmente desacertados según la teología reformada y la teología calvinista. Muchas veces estas personas estudiaron en seminarios liberales. En Estados Unidos, que abundan los seminarios liberales, podemos empezar por el San Francisco Theological Seminary o el Union Theological Seminary en Nueva York. Son totalmente decadentes en un acercamiento histórico reformado, y posteriormente algunos trabajan con iglesias reformadas apóstatas, porque es importante que sepamos que hay iglesias que se llaman reformadas y son iglesias apóstatas, y tenemos el ejemplo de la RCA, la Reformed Church in America, la iglesia reformada en América, que es una iglesia apóstata, una iglesia que entre sus ancianos, y también tienen ancianas, hay lesbianas, homosexuales, gente que no cree en la Escritura, y algunos de ellos pues han trabajado con RCA y se creen que han trabajado con una comunidad de fe reformada sostenida sobre la Escritura, sobre la roca inconmovible de la Escritura. Y se creen que son autoridades en la persona de Juan Calvino porque tuvieron un paseíto en medio de ese grupo de lobos y enemigos de la Escritura. Nosotros tenemos que entender que cuando uno habla de un personaje histórico, cuando uno habla de datos que son históricos, hay que proveer la prueba, el documento. Y cuando usted dice que Juan Calvino le decía a sus estudiantes que nadie podía estar seguro de su salvación, usted miente descaradamente. Pero aún más, cuando miente descaradamente, no ofrece las pruebas documentales que vamos a ofrecer en esta noche sobre la seguridad de salvación en la persona de Juan Calvino, uno de los grandes teólogos, uno de los más grandes teólogos de la historia del cristianismo, aún reconocido por sus enemigos. Así que en esta noche nos interesan, hermanos, nos interesa mucho, mucho que usted escuche este programa especial sobre el 500 aniversario de la Reforma Protestante y el concepto de Juan Calvino de la seguridad de salvación. Entre lo que escuché esta semana también había una persona que decía que los verdaderos calvinistas reconocían que no había una seguridad de salvación. A mí me gustaría saber cuáles son esos verdaderos calvinistas, porque no se dio ningún dato documental de ninguna clase que se mostrara que el calvinismo atentaba contra la seguridad de salvación. Posiblemente un arminianismo trasnochado y totalmente derrotado busca la forma de minar las bases del calvinismo y ha sido derrotado ya por siglos, pero siempre, ¿verdad?, dos o tres levantan su cabeza pensando que pueden destruir las grandes fuerzas de la teología reformada y quedan rendidos al final. Vamos a escuchar a Juan Calvino. Vamos a utilizar su obra más importante, Instituciones de la Religión Cristiana, de Juan Calvino. Ahora, es muy importante lo que quiero decir en esta noche. No solamente Calvino habla de la seguridad de salvación en la institución, en las instituciones. Su comentario a Romanos está lleno de toda la seguridad de salvación.
Y hay otro libro que voy a en esta noche volver a enseñar para los hermanos que nos están viendo por Facebook Live. Este libro es muy importante, La predestinación y la providencia de Dios, escrito por Juan Calvino. Algunos creen que saben de predestinación de Calvino leyendo solamente las instituciones, pero no saben que esta obra cumbre, La predestinación y la providencia de Dios, escrita por Juan Calvino en medio de la controversia, Juan Calvino aquí habla de la gran seguridad de salvación, la predestinación y cómo la providencia de Dios cuida a los suyos. Así que nosotros tenemos que siempre exigir, hermanos, no solamente respeto tener respeto a quien nos escucha, sino que aquellos que dicen que aquel dijo y el fulano dijo, que dé pruebas documentales de lo que está hablando. Vamos a utilizar las instituciones de Juan Calvino, publicados por Libros Desafíos. No me acuerdo el año, Ángel, no sé si lo tienes por ahí. Tengo aquí a la mano. El editorial Libros Desafíos, donde nos habla de la publicación de la obra. Quiero dar el año exacto para que aquellos que interesen, ¿verdad?, buscarla, pues sepan el año de publicación. Para que un 2012. 2012, esa es la obra publicada en el 2012 en un español moderno. Yo creo que es una de las mejores traducciones que se han hecho de las instituciones de Juan Calvino y realizada y publicada en el 2012 por Libros Desafíos. Vamos a ver lo que nos dice Juan Calvino en esta institución en la página 153. Oigamos lo que nos dice Juan Calvino. Es más, el cristiano no dudará que la providencia de Dios vela para su seguridad y no permitirá que le suceda nada que no sea para su bien y su salvación. Varias promesas evidentes dan testimonio de que la providencia de Dios vela con un cuidado especial y está pendiente para asegurar la salvación de los creyentes. Para asegurar la salvación de los creyentes. O sea, la palabra que repite Juan Calvino, ¿verdad?, en estos párrafos es seguridad de salvación. Pero no seguridad de salvación que parte de nosotros, seguridad de salvación que parte de Dios. Dios cuida a los suyos y utiliza la providencia, ¿verdad?, para cuidar a los suyos. Continúa. Este es el caso de las que dicen: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Eso lo dice Salmo 55:22 y Primera de Pedro 5:7. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Salmo 91:1. El que os toca a la niña de su ojo. Zacarías 2:8. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Jeremías 15:20. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Isaías 49:15. El propósito principal de las historias de la Biblia es mostrar que Dios vela de tal manera sobre sus servidores que no los deja tropezar ni con una piedra. Interesante, ¿verdad? Porque Juan Calvino, recurriendo a la Escritura, enfatiza la seguridad de salvación a niveles en el cual Dios nunca va a ser frustrado de cuidar a los suyos. Juan Calvino enfatiza la seguridad de salvación donde la gloria de Dios es sobre todas las cosas. Decir que Juan Calvino no creía en la seguridad de salvación es mentir descaradamente y ser un irresponsable y un mal estudiante de la teología reformada. Vamos a oír otra cita de Juan Calvino que se encuentra en la página 158 de las instituciones de la religión cristiana publicadas por editorial Libros Desafío. Cuando el mundo parece haber perdido todo orden, ¿de dónde toma el hombre fiel la seguridad? Que nada le puede arrebatar, que le permite afirmar que Dios se ocupa de dirigirlo y de llevar a cabo sus obras, que para él serán de salvación. Y se ve bajo acechanzas o ataques del diablo. No se fortalece recordando la providencia de Dios, sin cuyo recuerdo no podría sino desesperarse. El creyente tiene de sobra para consolarse cuando ve que el diablo y toda la compañía de los malvados están bien agarrados por la mano de Dios, como con bridas
de tal modo que no pueden concebir ningún mal, y si lo han concebido, no pueden desarrollar planes para ejecutarlos, y si han desarrollado sus planes, no pueden llevarlos a cabo ni mover un meñique a menos que Dios se lo mande, porque no solo están frenados, sino obligados a obedecerle. Solo Dios puede preparar la furia de los malos con el propósito de luego darle la vuelta y modificarla según le parezca. Igualmente tiene el poder de reducirla para que no hagan todo conforme les dicta su desenfreno. Mire qué interesante. Juan Calvino toca aquí el aspecto espiritual del mundo espiritual enemigo de Dios, el mundo espiritual de los demonios. Y Juan Calvino enfatiza que Dios tiene el control de todo ese mundo espiritual, y ese mundo espiritual no podrá tocar, como dice Juan, a los suyos. La seguridad de salvación de los creyentes no solamente es por el cuidado de Dios directo sobre ellos, sino también sobre el control del mundo espiritual que es enemigo de Dios. Ese mundo espiritual, el cual Dios controla, el cual Dios es soberano y solamente puede hacer lo que Dios diga. Estamos hablando, celebrando el 500 aniversario de la Reforma, vamos a tener unos programas especiales, y este programa especial es el concepto de la seguridad de salvación en Juan Calvino, tratando de refutar algunos payasos que hay por ahí que no controlan posiblemente su lengua y no controlan muy bien su mente y no conocen muy bien la literatura reformada, ni conocen al ginebrino, no conocen a Juan Calvino. Vamos a oír otras palabras de Juan Calvino en la página 457 de las instituciones de la religión cristiana. Juan también la llama conocimiento cuando dice que los creyentes saben que son hijos de Dios. Primera de Juan 3:2. De hecho, lo saben con certeza, mas confirmados en su persuasión de la verdad de Dios, de lo que estarían si hubieran sido enseñados mediante una demostración o un razonamiento humanos. Ese es también el sentido de las palabras de Pablo. Entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Segunda de Corintios 5, 6 y 7. Dicho de otro modo, afirma que lo que entendemos mediante la fe está oculto y escapa a nuestra vista. De ello, concluimos que la inteligencia de la fe consiste más en seguridad que en comprensión. Interesante, ¿verdad? La certeza, que es el otro término que utiliza Juan Calvino, la certeza de la fe que nos lleva a la seguridad de salvación que tiene cada creyente. Oiga, y yo estoy usando citas de Juan Calvino para refutar el concepto de que en Calvino no había seguridad de salvación, que es una soberana ridiculez que responde a mentes débiles que no conocen al ginebrino. Pero mire, esa es la esperanza que está en la Escritura, la seguridad de salvación. El Señor es el que cuida lo suyo, el Señor nos salvó, el Señor nos predestinó, el Señor nos cuida, el Señor nunca nos va a abandonar. Yo les doy vida eterna, dice Cristo, y no perecerán jamás. Pero vamos a seguir con este tema más adelante. Vamos a pasar ahora a la noticia religiosa. El gobernador cristiano de Yakarta, condenado por blasfemia contra el Islam. Ahok ha sido condenado a 2 años de prisión en un ambiente de presión creciente del Islam radical. Indonesia es el país con mayor población islámica del mundo, según fuentes del Guardian BBC. Ahok, condenado a 2 años de prisión por el Tribunal de Distrito de Yakarta del Norte, ha condenado a 2 años de prisión al gobernador saliente de Yakarta, Basuki Ahok Yahaha Purnama, hallándole culpable de blasfemia. Dura sentencia. La sentencia ha sido más dura que la solicitada por la Fiscalía, que solicitaba una condena de suspensión de 1 año. Ahok ha llevado a cabo de forma legítima y convincente un acto criminal de blasfemia y por eso hemos impuesto 2 años de prisión, dijo el juez principal. Duirso Budi Santiarto al tribunal. Como parte de una sociedad religiosa, el acusado debe tener cuidado de no usar palabras con connotaciones negativas con respecto a los símbolos de las religiones, incluida la religión del propio acusado. El acusado no siente remordimiento. Su acción causó ansiedad, hirió al Islam y dividió a musulmanes y otros grupos, agregó el juez Duarsi. Ahok apelaremos
El panel de 5 jueces rechazó la defensa de Ahok, diciendo que la conducta del gobernador no era en absoluto relativa a la unidad nacional y ordenó la detención inmediata de Ahok. Ahok Purnama, cuyo mandato como gobernador de la capital termina en octubre, dijo que pronto apelará a las determinaciones de la corte. Increíble. Interesante, ¿verdad? Como la libertad religiosa, la libertad de los creyentes todavía sigue afectada y perseguida por el Islam. El Islam va a ser derrotado. Tarde o temprano, el Islam desaparecerá de este planeta, porque Jesucristo volverá al planeta Tierra. Cuando los creyentes son perseguidos por el Islam, nosotros tenemos que entender que el Islam ha cambiado el concepto de mártir, ¿oyó? Y lo ha prostituido. Y vamos a hablar claro, ha prostituido el concepto de mártir. Para el Islam, el mártir es aquel que mata, que se lleva inocentes. El mártir es aquel que asesina, que no le importa la vida de niños, ni de hombres, ni mujeres, ni familias. Así es. Pero el concepto del martirio, según las Escrituras, es aquel que ofrece su vida por la verdad. Aquel que va caminando hacia la muerte, sabiendo que Dios ha derrotado ya la muerte y viene un día de gran resurrección, donde el último enemigo, el postrer enemigo, la muerte, será derrotado. Así que el Islam no tiene esperanza, el Islam está muerto porque recurre a un profeta muerto y a un Dios que no existe. Y no importa la persecución que hagan, no importa el encarcelamiento de los creyentes, como el gobernador de Yakarta, ellos van con la frente en alto, mirando al Cristo resucitado. Tengo varias preguntas y vamos a tener que contestar 2 preguntitas rapidito al hermano Luis de Bayamón. Él felicita el programa y dice, nos pregunta que dónde aparece el rapto de la iglesia en Apocalipsis. En ningún sitio. Así de sencillo. Aparece la segunda venida de Cristo. ¿Oyó? La segunda venida de Cristo al final de Apocalipsis. Pero en ningún sitio aparece el rapto porque eso no es verdad. Y ¿a qué se refiere la mujer en el capítulo 12 de Apocalipsis? Esa es la iglesia. Ahora, el hermano Luis, yo lo voy a invitar. En junio nosotros vamos a comenzar en nuestra iglesia unos estudios los jueves sobre dispensacionalismo, amilenialismo y apocalipsis. Así que le invito, ¿verdad?, que nos visite en nuestra congregación para que haga todas las preguntas pertinentes que él crea, ¿verdad? Aquí el hermano Fernando Caraballo nos pregunta por títulos de libros de Juan Calvino. Mire, hay varios comentarios del Antiguo Testamento, comentarios a Génesis en 2 tomos, en español, comentarios a Joel, comentarios a Jonás, a Judas y segunda de Pedro, Romanos, Hebreos. Hay unos cuantos ya comentarios, también están las instituciones de la religión cristiana, el libro que dice de la predestinación, hay unos cuantos libros que puede conseguir en las librerías, si le interesa, ¿verdad? Juan Calvino fue un escritor prolífero y profundo, en una época donde no había internet, no había computadora, no había ni maquinilla. Era una cosa increíble, y fue un escritor, como le dije anteriormente, muy prolífero. El tema de esta noche es la seguridad de salvación en Juan Calvino, conmemorando el 500 aniversario de la Reforma. Vamos a tener varios programas sobre este tema, no solamente la seguridad de salvación en Juan Calvino, vamos a hablar también de Martín Lutero, su concepto de justificación por la fe y el sacerdocio de los creyentes. Vamos a hablar de la predestinación según Juan Calvino. Bueno, tenemos varios programas, pero hemos querido hablar de la seguridad de salvación en Juan Calvino porque oímos esta semana a un grupo de personas principalmente, ¿verdad? Muchos que creen que saben y no saben, diciendo la barrabasada, porque no hay otro término, la barrabasada, que Juan Calvino no enseñaba seguridad de salvación y que los verdaderos calvinistas no hablan de seguridad de salvación, lo cual es un soberano disparate en todo el sentido de la palabra, porque ya el concepto de predestinación, como lo presenta la teología reformada, en sí ya tiene seguridad de salvación. Pero
Usted sabe cómo es esto. Vamos a seguir oyendo a Juan Calvino y me gustaría que fuéramos a la página 458 y 59, ¿verdad? En el punto 16 de esa página de las instituciones de la religión cristiana de Juan Calvino, del editorial Libros Desafíos. Oigamos a Juan Calvino hablando de seguridad de salvación. En realidad, solo es creyente aquel que, teniendo la plena certeza de que Dios es para él un Padre propicio y benevolente, lo espera todo de su bondad. Aquel que, apoyado en las promesas de la buena voluntad de Dios, espera sin inquietud su salvación, como subraya el apóstol con estas palabras, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Hebreos 3:14. Al expresarse así, confirma que nadie espera adecuadamente en Dios si no tiene la confianza de gloriarse con denuedo en ser heredero del reino celestial. No es, repito, creyente más el que, seguro de su salvación, se atreve a despreciar como... Espera un momento. ¿Más qué? ¿Seguro de qué? De su salvación. ¿Seguro de su salvación? Continúa. Se atreve a despreciar con osadía al diablo y a la muerte, como enseña el apóstol Pablo en la conclusión de su epístola a los romanos. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:38. De este modo, el apóstol cree que los ojos de nuestro corazón no están bien iluminados, sino contemplamos la esperanza de la herencia eterna que hemos sido llamados a recibir. En Efesios 1:18. Esta es la verdad que no deja de anunciar. No entendemos bien la voluntad de Dios, pero no debemos dudar lo más mínimo de ella. No podemos dudar en lo más mínimo. Entonces, lo interesante de este pasaje de Juan Calvino en las instituciones es que cita los versículos bases de nuestro programa en Romanos 8, donde Pablo habla de la seguridad de salvación, donde Pablo habla que nada nos podrá apartar del amor de Dios. Por lo tanto, Juan Calvino, basándose en la fe, en la providencia de Dios, en los actos soberanos de Dios, nos habla de esa seguridad de salvación que Cristo nos ganó en la cruz y que es el cumplimiento del decreto de Dios de predestinación y de justificación. No hay ninguna duda en Juan Calvino sobre la seguridad de salvación. ¿Por qué se atreven a decir que Juan Calvino no creía en la seguridad de salvación? Como dije anteriormente, algunas veces se pasean en iglesias que se llaman reformadas y son iglesias apóstatas, que han abandonado la fe verdadera y están en luchas, en conceptos de aborto, donde atentan contra el concepto de la familia bíblica. Iglesias que han abandonado las raíces correctas de la palabra de Dios. Vamos a escuchar nuevamente a Juan Calvino. Vamos a ir a la página 481 de las instituciones de Juan Calvino en el punto 40, en el segundo párrafo. ¿Cómo dice? ¿Qué seguridad de salvación nos quedaría si no pudiésemos hacer otra cosa que juzgar mediante conjeturas que ellos llaman morales? Que estamos en la gracia de Dios ahora, pero no sabemos lo que será mañana. ¿No es eso lo que dice el apóstol cuando afirma que está persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni dominios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes podrán separarnos del amor de Dios en Jesucristo, nuestro Señor, según nos dicta Romanos 8, 38 y 39? Qué tremendo ese párrafo, Ángel. Ese párrafo afirma precisamente lo que algunos quieren negar, la seguridad de salvación en Juan Calvino. Y citando de la Escritura. Y citando directamente de la Escritura. Y afirmando lo que dice la Escritura. Mire, yo me preguntaba cuando oía los disparates de estas personas, lo interesante de los disparates de estas personas era que decían, Juan Calvino dijo, y no daban ninguna referencia. De ninguna forma. De ninguna clase. Y cuando tenemos respeto a nuestros radioyentes y afirmamos unas cosas, tenemos que estar claros que hay que llevar documentación, pruebas,
Porque si no, usted está levantando falso testimonio. Aparte que está demostrando que usted es un mediocre en todo el sentido de la palabra. ¿Tú ibas a decir algo, Andy? Sí, yo iba a comentar que muchas veces no pueden proveernos esas herramientas que usted está mencionando, porque no las tienen, no las han leído. Muy bien. No saben ni dónde están siquiera, pero se dejan llevar por aquello que quizás le han enseñado de la misma manera. En iglesias apóstatas. Sin prueba. Sin prueba. O como nos dijo aquella vez aquel estudiante de una institución. De una institución, sí, que nos dijo, yo sé que eso lo dice la palabra, pero como él va en contra de lo que me enseñaron en mi hogar y en mi iglesia. O sea, que era más importante la enseñanza truncada que tenía en su hogar y a media, que la palabra de Dios. Si es que se puede llamar a media. La palabra de Dios. Increíble, ¿no? Sí, es importante, hermano, entendamos que una de las características de la teología reformada y de la teología de Juan Calvino era la coherencia. O sea, la seguridad de salvación tiene una correspondencia con el decreto eterno de Dios, la soberanía de Dios y la predestinación. ¿Qué queremos decir? En lógica teológica es imposible que si Dios, dentro de la teología de Juan Calvino, que si Dios te ha predestinado para salvación, es imposible que pierdas la salvación. Eso es lo primero. Y lo segundo, que tú no tengas seguridad de salvación. Por eso Juan Calvino en esta cita, si usted la escuchó muy bien, nos está llevando a que nuestra seguridad de salvación no puede basarse en nuestras obras. Porque nosotros somos pecadores. Nuestra seguridad de salvación se basa en esa fe eterna que nos ha dado Dios, en lo que Dios ha hecho por nosotros. Y la seguridad de que Dios cumplirá sus promesas. Dios no miente, dice el autor de Hebreos, cosas en las cuales es imposible que Dios mienta. En ese sentido, es un error de lógica teológica y de construcción teológica reformada que no haya seguridad de salvación si hay una afirmación de soberanía de Dios, del decreto de Dios y de predestinación, de elección de salvación. Basada en la fidelidad de Dios. Que no miente. Que no miente. Así que decir que Juan Calvino no creía en la seguridad de salvación o que le enseñaba a sus discípulos, que eso sí que a mí me sorprendió. No sé si el hermano tiene algún túnel del tiempo. Había un programa hace muchos años, cuando estos muchachos no habían ni nacido. Se llamaba el túnel del tiempo, no sé si el caballero... O la dimensión desconocida, ¿te acuerdas? No sé, posiblemente la dimensión desconocida, como tú mencionas, pues el hermano llegó a un aula donde Calvino enseñaba, y Calvino estaba enseñando, aunque hay predestinación y elección, y Dios controla todas las cosas, y controla... Dios no es fiel a su... Exacto. Tú no puedes estar seguro de tu salvación. Por el amor de Dios. Santo sea su nombre. ¿Cómo es posible que lleguemos a esa increíble ignorancia? ¿Cómo es posible que nuestras mentes sean tan disminuidas en un análisis tan simple como ese? Vamos a escuchar otra cita de Juan Calvino en esta noche. Está en la página 657, en el párrafo superior de las instituciones de Juan Calvino. ¿Cómo dice Juan Calvino? La actitud correcta es esta. Los santos, para fundamentar y establecer su salvación sin contemplar sus obras, fijan los ojos en la sola gracia de Dios. La contemplan a ella sola, por encima de todas las cosas, y se confían enteramente a ella, tanto para el principio de su felicidad como para el cumplimiento final de la misma. Después de haberse fundamentado, establecido y confirmado así sobre la gracia, la conciencia puede también fortalecerse al considerar las obras cumplidas, es decir, viendo señales de la presencia y del reino de Dios en nosotros. Así mismo es. Las señales están presentes. Por sus frutos los conoceréis, dijo Cristo. Esa es la línea que está llevando Juan Calvino aquí. O sea, las señales están presentes. Nuestro corazón está rendido a Dios por el Espíritu de Dios. Y tenemos la certeza que Dios ha hecho todo por nuestra salvación. Ese es el pensamiento de Juan Calvino sobre la seguridad de salvación. Si usted lee a Calvino y sigue su línea leyendo la Escritura, es imposible errar.
menos en un tema le hemos leído 1, 2, 3, 4, 5, 6 extractos del libro Las instituciones de la religión cristiana de Juan Calvino, que le señalan que sí hay seguridad de salvación. Y aquel que diga que no la hay, pues, no ha leído a Calvino. No ha leído, no conoce a Calvino. Ahora, ¿qué buscamos con eso, verdad? En estos programas especiales sobre el 500 aniversario de la Reforma Protestante. A nosotros nos interesa que nuestros radioyentes conozcan el pensamiento de los reformadores. Número 1. La Reforma Protestante cambió al mundo literalmente. Y esto es muy importante, hermano. Cuando usted estudia en la universidad o también en la escuela superior, principalmente en la escuela superior, en las clases de estudios sociales, como se conoce clases de estudios sociales, o posteriormente clases de historia, la Reforma Protestante es un capítulo obligado de estudio dentro de el mundo occidental, cuando se estudia el mundo occidental. ¿Por qué? Porque la Reforma Protestante cambió el curso de la historia. Hay sectas que intentan, y no quiero mencionar a ninguna, pero hay sectas que intentan introducir en la historia renovaciones alocadas de ellos, y lo tratan de llamar como reformas históricas. Pero usted nota que esos intentos de tratar de plasmar en la historia locuras sectarias no son materia de estudio de los profesionales de la historia. ¿Usted sabe por qué? Porque no tienen ningún significado histórico, hermano. Ningún significado histórico. Porque hay un movimiento por aquí, una esquinita allí perdido en una cueva que nadie ha ido, no significa que eso tenga un significado histórico. Lo que tiene significado histórico son aquellos movimientos que crean una cosmovisión, una filosofía de vida que responden a una autoridad, que en este caso las escrituras, y cambian las sociedades, cambian la forma de ver las cosas, fundan naciones. Eso fue lo que hizo la Reforma Protestante. Pero para eso, para que entendamos cómo ocurrió ese fenómeno, nos gusta y buscamos el propósito de nosotros en estos programas especiales, que usted conozca qué creían los reformadores. Independientemente, ¿verdad?, que crea o no crea lo que ellos plantean, es una responsabilidad de usted y de nosotros darle lo que es correcto. Y por eso citamos, hermanos, de los documentos escritos por los reformadores. Lo que buscamos es que usted tenga un crecimiento histórico y también oyendo a estos profetas, porque los reformadores fueron hombres increíbles, ¿verdad? Con sus pecados, ¿verdad? Pero hombres, porque eran pecadores. Aquí todos ellos una vez fueron donde Lutero, y esto es interesante, hermano, una vez fueron donde Lutero para decirle que iban a ponerle a la iglesia alemana el nombre de iglesia luterana, y Lutero dijo: ¿quién soy yo, gusano hediondo, bolsa llena de gusanos, para que la iglesia de Cristo lleve mi nombre? Así era el espíritu de los reformadores. Cuando Juan Calvino va a morir, pide que no marquen el lugar donde él está enterrado. Y hasta el día de hoy no se sabe dónde está Juan Calvino enterrado. Ese era el espíritu de los reformadores. Gente que buscaba la gloria de Dios y el nombre de Cristo sobre todas las cosas. Así que te invitamos a que sigas escuchando nuestros programas especiales sobre el 500 aniversario de la Reforma Protestante. Pastor, un segundo. Oiga, hermano, si usted no pertenece a la Iglesia Católica, por alguna razón, usted pregúntese esto: yo soy protestante, porque su base histórica lo lleva al siglo XVI, al año 1517, 31 de octubre. Muy bien. Que este año se cumplen los 500 años. Usted es protestante. Lo menos que usted puede hacer es conocer las raíces de su iglesia. Así mismo es. Muy bien. Escríbenos. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Púlpito Reformado,
P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Si te interesa que este programa de radio se mantenga en el aire, puedes enviar tu ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. En esta hora le pedimos al Señor que bendiga tu vida, bendiga tu hogar, bendiga tu trabajo, y que la paz de Cristo, que sobrepuja todo entendimiento, esté sobre ti y los tuyos en esta hora. Dios te bendiga ricamente, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y empezamos hoy unos programas especiales sobre el 500 aniversario de la Reforma Protestante. Este año, en Alemania y toda Europa y el mundo protestante celebra los 500 años cuando el doctor Martín Lutero fijó las 95 tesis en la iglesia, en la iglesia de Wittenberg, y empezó una revolución, una increíble revolución espiritual, un gran avivamiento espiritual solamente comparable con la gran revolución espiritual de los apóstoles. Después de los apóstoles, la Reforma Protestante significa la gran revolución espiritual que cambió el rumbo de la historia para que el mundo conociera que había un solo Dios y un solo Salvador, Jesucristo, y una entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Sola revelación, que es la palabra de Dios, la Escritura. Así que vamos a comenzar estos programas en esta noche hablando del concepto de la seguridad de salvación en Juan Calvino. Y antes de comenzar la discusión, vamos a leer la palabra de Dios. Y le exhortamos a todos los que nos oyen y nos ven, que busquemos Romanos capítulo 8, versículos del 28 al 39. Romanos capítulo 8, versículos del 28 al 39. Dice así la palabra del Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito. Para discutir este tema tan interesante, en esta noche me acompaña el anciano gobernante Ángel Carrasquillo. Buenas noches, hermanos, y que el Señor les continúe bendiciendo. Y también en esta noche, este programa se transmite a través de la página de Antítesis de los jóvenes de nuestra iglesia, de la Iglesia Presbiteriana Reformada, página dirigida por el director de jóvenes de nuestra iglesia, aquí con nosotros, hermano Jeremy Colón. Así que le damos la bienvenida, estamos transmitiendo gracias a ellos. Aquí hay un grupo de jóvenes que nos están ayudando para transmitir a través de Facebook Live y creo que también a través de YouTube Live, o sea que
estamos transmitiendo para el mundo. Hay opciones. Sí, exacto, estamos transmitiendo para el mundo las grandes verdades que cambiaron al mundo. Amigo y amiga que me escucha, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema la seguridad de salvación en Juan Calvino. La seguridad de salvación en Juan Calvino. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta